Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Hoy vamos a ver 3 tonterías que mucha gente no sabe hacer. Quédate porque comenzamos. Sí, compañeros, vamos a comenzar, pero antes os voy a decir una noticia que seguro que os interesa un montón. Por fin tenemos sorteo, un sorteo internacional, y es el sorteo más grande que he hecho en cualquiera de mis canales, ya sea Llega Vídeos, Llega Experimentos, da igual. Es un smartphone, es un iPhone 11 de 64 GB. Pues bueno, ¿quién no quiere tener un iPhone 11, verdad? Bueno, yo quiero tener uno. La cuestión es que, bueno, es para vosotros, es internacional como he dicho, y es gracias a Letyshops. Es una empresa, es una web con la que ya he trabajado anteriormente en algún vídeo del canal. Se dedica a devolverte un porcentaje de la compra que realizas, es de cashback. Si no conocías la plataforma, ahora es el momento para conocerla y empezar a aprovecharte de estas devoluciones o estos cashbacks. Bueno, ¿qué tenéis que hacer para optar a este concurso o este sorteo, mejor dicho? Es súper sencillo, no tenéis que hacer absolutamente casi nada, simplemente darle like a este vídeo, suscribiros al canal de Llega Experimentos si no lo estáis, ya veis, cosa súper sencilla. Bueno, pues hechas estas cosas, ahora es un poquito lo que tenéis que hacer con Letyshops. Letyshops, simplemente tenéis que entrar en la descripción del vídeo, os dejo todos los enlaces de todo lo que voy a decir. Vamos, si lo que habéis hecho hasta ahora es sencillo, pues esto es casi igual. Es registrarse en la página de Letyshops, tenéis que confirmar el correo que habéis puesto, o sea, llegará un correo y en el enlace que os llegue al buzón, o sea, a la bandeja de entrada, simplemente lo clicáis y lo habréis confirmado. Eso es un paso súper importante, ¿de acuerdo? Ya tenéis la primera cosa hecha. La segunda es que tenéis o que instalaros la extensión para el navegador que uséis, Firefox, Chrome, lo que sea, la extensión de Letyshops, que también os dejo el enlace en la descripción para que lo hagáis, o si no, os descargáis la aplicación para el smartphone. Y por último, una vez que os hayáis registrado y confirmado, tendréis ya vuestra cuenta en Letyshops. Bueno, pues ahí en la izquierda veréis cómo pone ID, 2 puntos y un número, así como un poquito largo. Pues eso, tenéis que copiarlo, ese número, y pegarlo en el formulario que hay también en la descripción. Esa, digamos, es vuestra forma de saber qué persona es a la que le va a tocar. ¿Quién puede participar? Siempre que seas mayor de edad y vivas en el planeta Tierra, podrás hacerlo. Y lo puedes hacer desde el día 12 de febrero, o sea, desde hoy mismo, hasta el 20 de febrero a las 23:59 minutos de hora española. Y por último, deciros cuándo voy a decir o anunciar el ganador. Será el día 21 de febrero a las 11 de la mañana, hora española. Haré un directo aquí en el canal de Llega Experimentos y ahí os diré quién ha sido el agraciado con este regalazo. Dicho esto, yo creo que no se me olvida nada. De todos modos, en la descripción del vídeo está todo escrito con todos los enlaces. Por favor, leedlo muy bien, porque cualquier paso que os saltéis son súper rápidos. Es que en 5 minutos los tenéis hechos, pero si en uno de los pasos falláis, lo siento, pero no podréis optar al premio. Ahora sí, comenzamos con las 3 cosas por las que habéis venido aquí. A ver, son 3 inventos, 3 tonterías o 3 life hacks. Hasta luego, chao. Sí, compañeros, primera tontería que mucha gente no sabe hacer. Bueno, estamos cansados de comprar y usar este tipo de pilas o baterías. Aquí tenemos un polímetro y nos va a decir el voltaje, que son 9,54 voltios. Bueno, estas baterías o pilas son conocidas como pilas de 9 voltios. ¿Para qué sirven? Bueno, pues para un montón de cosas. Por ejemplo, para mover motores o para una radio, bueno, muchos dispositivos funcionan con este tipo de voltaje. Por ejemplo, los ventiladores de los ordenadores funcionan a 12 voltios, pero también pueden ser movidos con esta pila de 9 voltios. ¿Problema? Pues que se acaban enseguida, así que vamos a hacer un pequeño life hack o truco para construir nuestras pilas de 9 voltios caseras que duran un montón. ¿Cómo? Poniendo 6 pilas de 1,5 voltios en serie, que sumarán un total de 9 voltios. O sea, conseguiremos tener una super pila de 9 voltios. Bueno, la inversión inicial, bueno, es un poquito más alta que la de 9 voltios, pero os puedo decir que su duración es muchísimo más grande.
Estos son las baterías, que en este caso vienen súper bien etiquetadas con positivo y negativo, y hay que ponerlas en serie, o sea, cada positivo con el negativo del anterior. Y vamos a hacer grupos de 3, que van a ir 2 mirando hacia arriba y la del medio hacia abajo. Y el otro grupo lo mismo, 2 mirando hacia arriba y la otra hacia abajo. Es bastante importante si vamos a replicar este truco, que lo hagamos como lo estoy haciendo yo, porque cualquier fallo en la construcción de esta batería no nos va a dar el voltaje deseado. Bueno, ahora ya hemos unido los dos bloques de 3 y bueno, simplemente tenéis que ver cómo están. Ahora vamos a puentear y solo tenemos que puentear positivo con negativo, así 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos que hacer 5 puentes. Así que vamos a usar unos hilitos que he estañado, pero podemos usar cualquier hilo de cobre sin problema. Bueno, positivo con negativo, la primera unión, estañamos con buen soldador y buen estaño, no vamos a tener problema ninguno de realizar este procedimiento. Este estaño es comprado en AliExpress y el soldador es un JBC de 30 vatios. Bueno, ahí volvemos a unir la siguiente de positivo a negativo, lo mismo, estañamos y con el cablecito que nos hemos preparado hacemos la unión. Seguimos, siguiente unión, tenemos positivo con negativo, positivo con negativo, positivo con negativo, ¿vale? Pues nada, es que es todo súper mecánico. Lo dicho, mucho ojo con no equivocarnos con las polaridades, porque no nos daría el voltaje. Realmente no pasaría nada en caso que nos equivoquemos, simplemente eso, no daría el voltaje. Solo pasaría algo si cortocircuitáramos una misma batería, su positivo y su negativo. Ahí podría haber peligro que o reventara la batería o que llegara a producirse fuego por la calor que, bueno, pues se genera al cortocircuitar los polos de una batería. Pero por eso, mucho ojo y mucho cuidado. Aquí hemos terminado ya las uniones de todos los polos de las baterías y bueno, vamos a ver qué tensión arroja. Teóricamente debe ser eso, los 9 voltios. Da un poquito más, pero da 9,74 y la otra creo que daba 9,50 y algo, a ver, 9,52, da pues 200 milivoltios más, realmente no es nada. Podemos usar una u otra indistintamente. Vamos a poner el borne. Aquí lo he hecho el rojo en el positivo y el negro en el negativo, pero me equivoqué. Tenéis que poner el negro en el positivo y el rojo en el negativo, porque este borne, el borne que está en la batería casera que hemos hecho, tiene que estar al revés, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, luego haremos la comprobación para saber que lo hemos hecho bien. Ponemos un par de cartones en la parte superior e inferior para fijar la estructura y que quede todo bastante firme, ya que, bueno, la unión solo con la silicona caliente no me parecía suficientemente robusta. Además, le estamos poniendo cinta de esta americana para, bueno, que quede todo esto un bloque total. Silicona caliente para fijar el borne en la parte superior y unas tiritas chiquititas de cinta americana para fijarlo, que quede todo ya compacto. Y por último, nada, que envuelva un buen cintazo alrededor de la pieza. Bueno, ponemos con rotulador el voltaje 9 voltios corriente continua, ya que al ser una pila casera no tenemos opción de saberlo. Lo dicho, positivo y negativo, fijaros, tiene que cumplir este requisito, ¿de acuerdo? Ahí vemos 9,53 voltios y la otra 9,75, lo dicho, se va muy poquito, pero la polaridad es muy importante, ya que si la conectamos a un aparato y lo hacemos inversamente, podríamos estropearlo. Bueno, aquí vamos a ponerlo a prueba y vamos a ver si realmente funciona una igual que la otra. La comercial mueve el motor perfectamente, solo que lo haría durante menos tiempo que la casera, que, bueno, pues puede durar perfectamente 2 y hasta 3 veces más su autonomía. Por lo tanto, yo creo que es un buen life hack que nos hemos sacado de la manga, ¿verdad? Bueno, vamos al siguiente.
vamos a conseguir o a fabricarnos una base bastante robusta de cartón a la que le vamos a añadir un par de clips de estos de oficina. Tienen que ser bastante grandes, pero bueno, si no, podemos apañarnos con un trozo de alambre o similar. La cuestión es que tiene que ser metálico. Le hacemos la forma así como de soporte con pues, unos circulitos, bueno, unas como una especie de arandelillas ahí a la parte superior, ya que tenemos que meter por ahí un eje. Las dos partes tienen que estar paralelas, a la misma altura y, bueno, ya me entendéis, a la misma distancia de la base. Esto es hilo o cable de cobre esmaltado que viene pues en cualquier transformador, así que si tenéis por ahí un transformador hecho polvo en casa, no lo tiréis porque podéis reutilizarlo y hacer este proyecto. Y como veis, hemos hecho o fabricado una bobina. Ahí ponemos los extremos, los usamos para que no se nos abra la bobina y bueno, tiene 30 vueltas, que no lo he dicho. El diámetro, la sección del alambre, bueno, pues de la que tengáis por casa. Es simplemente, este proyecto es para ver el efecto. Muchos de vosotros ya creo que sabréis lo que estamos haciendo. Vamos a hacer un motor, pero vamos a hacer un ventilador casero de una forma súper vistosa. Bueno, ahí estamos quitando el esmalte o quemándolo con un encendedor y ahora lo vamos a rascar porque tiene que hacer contacto el cobre, tiene que estar el cobre desnudo, no esmaltado, en los clips. En cada clip tiene que hacer buen contacto, contacto eléctrico. Cortamos el sobrante de un lado y de otro porque la bobina tiene que estar justo en el medio, que es donde pondremos un imán. Cuanto más potente el imán, mejor. Este imán es de neodimio, pero bueno, si tenéis otro que no sea tan potente no pasa nada. Puede ser uno de un altavoz, sin problema. Tiene que ser un imán, eso sí. Ahí lo fijamos con silicona caliente, ahí en medio, y la bobina arriba. En este momento la bobina no es atraída por el imán de neodimio, ya que el cobre no es ferromagnético, pero luego se hará magnético cuando le induzcamos una corriente eléctrica y generará ahí unos campos magnéticos que interactuarán con el imán. Hemos puesto el ventilador o las aspas y vamos a aprovechar nuestra batería de 9 voltios a ver si es capaz de mover este ventilador casero que, oye, para el calor que está haciendo a estas fechas, ¿verdad? Yo creo que viene muy bien. Y nada, pues nos hemos sacado de la manga con materiales súper caseros un ventilador que funciona pues genial, y con esta batería pues os puedo decir que, oye, al menos un par de noches vamos a estar bien fresquitos. Pero bueno, vamos con el siguiente life hack o tontería que mucha gente no sabe hacer. Una pinza de tender, a ser posible de plástico, y esta herramienta también es de AliExpress. Casi todas las cosas que vais a estar viendo en el vídeo, de así herramientas que voy a ir sacando y eso, aunque no son muchas, pero las vais a poder encontrar sus enlaces en la descripción del vídeo. Bueno, le hemos hecho un par de agujeritos a la pinza, por eso he dicho que sea de plástico, porque va a ser más fácil, aunque de madera con un taladrito también se haría bien. Le ponemos un par de tornillos que tienen que entrar así como un poquito a presión y tienen que hacer contacto uno con el otro, muy importante, ¿vale? Que hagan contacto, pero aún así den juego para abrir y cerrar la pinza. Ahora, como antes, nos tenemos que agenciar una base de cartón a la que le vamos a hacer un agujero donde coincide el agujero del muelle de la pinza. Así que, bueno, volvemos a tapar nuestro punzón o nuestra broca manual y el agujerito que hemos hecho lo rellenamos con silicona caliente y ponemos un trocito de madera, un trocito de brocheta, que sobresalga un poquito, no hace falta mucho más, porque ahí es donde tenemos que meter luego el agujerito de la pinza. Tenemos que conseguir también dos pilas AA o AAA, da igual, pero que sean de 3 voltios o del voltaje del motor que veremos luego, un poquito más tarde. Tenemos que hacer la unión también entre el positivo y el negativo usando la misma técnica del life hack o truco anterior. Primero, siempre estañar para que la soldadura sea mucho más sencilla y sea, bueno, más duradera.
Para ello, para hacer la unión, en este caso vamos a usar un hilo rígido de cobre, creo que es de 1 milímetro, pero sirve cualquier cablecillo de cobre que tengamos. Lo importante es que la unión sea correcta, ¿vale? Bueno, una vez hecho o hecha la soldadura, hemos cortado el sobrante y ahora ya vamos a instalar, bueno, algunas piezas ya en la base de cartón. Por ejemplo, la batería va ahí, la pinza va ahí, como hemos dicho anteriormente, y queda hueco en la parte trasera para poner el motor. Así que todo correcto, pues ya lo fijamos con silicona caliente. A estas alturas no sé si alguno de vosotros ya sabéis lo que voy a hacer, pero si no, os doy una pista. Sirve para nuestra seguridad, podríamos decir, o protección de algunas cosas o estancias de nuestra casa. ¿Qué estamos haciendo con el motor este de 3 voltios que he comentado antes? Le estamos haciendo con el aislante del cable de 1 milímetro que hemos usado para la unión de las baterías. Bueno, aquí todo es reciclable, aquí no se tira nada. Hemos hecho una especie como de, no sé cómo decir, de martillador, no sabría decir, pero veremos para lo que vale. Es lo que va a hacer ruido al chocar con el cartón. Ahí hemos puesto con silicona caliente una especie de tope para que no se nos salga la pinza, y en la pinza veis que hemos puesto un trocito de cinta americana de color amarillo. Eso es para que no hagan contacto los tornillos que tienen en la punta, porque eso es el cierre. Un cablecito a un tornillo de la pinza y a un borne del motor, otro cablecito al otro borne del motor y al negativo de las baterías. Es un circuito súper sencillo, de electrónica básica, pero bueno, el que no sepa muy bien cómo hacerlo, simplemente seguís los pasos que estoy haciendo y no hay pérdida. Y por último queda un cablecito que es del otro tornillo de la pinza al positivo de la batería. Es bien sencillo, pero como siempre digo, tenemos que tener los materiales adecuados para al menos soldar. Buen estaño y buen soldador. Bueno, ahí estamos escuchando, ¿verdad? La alarma. Podríamos sustituir el motor por un zumbador, pero bueno, en este caso no tenía por casa, o bueno, me ha parecido bastante curioso el hacerlo con un motor, porque el motor es algo que podemos reciclar fácilmente. ¿Cómo se instalaría en la puerta de nuestra habitación secreta donde nadie puede entrar, o en caso que entre tenemos que enterarnos? Pues muy fácil, el dispositivo en la puerta y en el marco pondríamos una cuerdecita con la cinta americana. Ahí dejamos preparado el motor y al abrir se estira la cuerda y suena. Ahí ponemos de nuevo, cargamos y vemos cómo suena siempre. Bueno, yo creo que es un sistema de seguridad bastante aceptable para lo sencillo y barato que es. Aquí tenemos todo lo que hemos visto durante el vídeo, y recordar que tenemos el sorteo del iPhone 11 64 GB disponible, y en la descripción del vídeo todos los datos y enlaces necesarios para poder adquirir o conseguir este estupendo terminal. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.